El sol caía a plomo sobre la periferia de Guadalajara, convirtiendo el asfalto en un espejo tembloroso de calor. El aire, denso por el olor a gasolina, vibraba con el estruendo sordo de un narcocorrido que escapaba de una suburban blindada. Era el territorio de Fausto, el comandante Jaguar, un hombre cuya reputación de violencia precedía sus pasos. Justo cuando su bota táctica buscaba el pedal de su Ducati negra, una voz lo detuvo en seco. «Le lavo la moto, jefe». Por 10 pesos se la dejó brillando. La voz era rasposa, quebrada por el polvo y la sed. Pertenecía a Mateo, un niño de no más de 10 años, cuyos hombros huesudos apenas sostenían una camiseta desgarrada. Sus palabras, cargadas de una inocencia rota que no debería existir en un mundo justo, tuvieron el poder de un disparo. Atravesaron el ruido, la música y la brutalidad del momento. El movimiento del temido sicario se congeló, su mano enguantada suspendida en el aire, atrapado por una súplica que acababa de cambiar el rumbo de su día y quizás de su vida. Fausto se quitó los lentes de sol, revelando una mirada analítica que descompuso el tiempo. Lo que sus ojos oscuros vieron le apretó el estómago con una fuerza que ninguna bala había logrado. Un chiquillo de no más de 10 años, con la piel quemada por horas de trabajo bajo el sol, vestía una camiseta raída que colgaba de sus hombros huesudos como una bandera de derrota. Sostenía una cubeta de plástico agrietada, testimonio mudo de su desesperada existencia. Sus escoltas, exmilitares endurecidos convertidos en máquinas de matar, se tensaron de inmediato. Llevaron las manos a sus armas, interpretando al niño como una posible amenaza. Pero el Jaguar levantó una mano enguantada, un gesto silencioso y autoritario que no admitía discusión. Se agachó hasta quedar a la altura del niño, haciendo crujir el cuero de su chaleco táctico. Le preguntó con una voz que sonaba como grava triturada quién era el responsable de su miseria. Mateo, temblando, confesó la estafa de un tal licenciado Valenzuela. Les cobró 5,000 pesos, todos los ahorros de su madre, para arreglar el medidor. Se quedó con el dinero y los dejó sin luz. En ese instante, una furia fría y calculadora recorrió la espalda de Fausto. Odiaba a los buitres que se alimentaban de la pobreza de su gente, rompiendo su código sagrado. Al pueblo se le respeta. Súbete, plebe. La orden de Fausto resonó con una determinación que heló la sangre de los despachadores. Olvida esa cubeta. Hoy no vas a lavar nada. Vamos a arreglar este asunto ahora mismo. Pero, jefe, mi cubeta, balbuceó Mateo, aferrándose a su única herramienta de trabajo como si fuera un tesoro. Fausto hizo una seña rápida a el ruso, su hombre de confianza. El gigante rubio tomó el balde agrietado y lo lanzó con desprecio a un contenedor de basura. Luego, sacó un fajo grueso de billetes y se lo metió al niño en el bolsillo de su camisa rota. Una cantidad que Mateo jamás había imaginado sostener. El niño, mareado por la irrealidad de la situación, se subió con torpeza a la monstruosa Ducati. Sintió el calor del motor entre sus piernas flacas y se aferró al chaleco antibalas del sicario, como si fuera un ancla en medio de la tormenta. El convoy se puso en marcha con una coordinación militar, rugiendo al unísono. Dejaron atrás la gasolinera y se adentraron en el laberinto de la ciudad, llevando consigo la promesa tácita de un destino a punto de cambiar. El convoy cruzó la ciudad a toda velocidad, dejando atrás las avenidas de lujo para adentrarse en las colonias olvidadas por el gobierno. Aquí el pavimento se convertía en tierra suelta y baches lunares, y las casas eran de bloque gris, con varillas expuestas, apuntando al cielo como dedos acusadores. Mateo, experto en su propia miseria, le gritaba las indicaciones al oído a Fausto, guiándolo por un laberinto de callejones estrechos. Llegaron a una calle empinada y se detuvieron frente a una casita humilde, casi
una choza con techo de lámina, que parecía a punto de colapsar. En la fachada no había medidor de luz, solo el hueco vacío y unos cables cortados, testimonio mudo de la estafa. Los vecinos se asomaban temerosos tras las cortinas raídas. Fausto tocó la puerta con respeto. Se abrió lentamente, revelando a una mujer, doña Clara, envejecida prematuramente por la carencia. Al ver a su hijo junto a un hombre armado, soltó un grito ahogado de terror puro y lo jaló hacia adentro, protegiéndolo con su cuerpo. «Tranquila, señora», dijo Fausto, con un tono inusualmente respetuoso. «Vengo con Mateo. Solo quiero confirmar la historia del robo». Clara, aún temblando de pies a cabeza, entró corriendo a la casa y regresó segundos después con un papel arrugado y manchado en la mano. Era un recibo hecho a mano, burdo, en una hoja de cuaderno arrancada, firmado con garabatos ilegibles por un tal Lic, Humberto Valenzuela. Fausto tomó el papel con delicadeza, como si fuera una prueba forense. Lo examinó con un ojo clínico acostumbrado a leer mentiras y soltó una risa seca, fría y sin humor que hizo que sus hombres prepararan las armas instintivamente. Sabían que esa risa específica era el preludio de una violencia desmedida. «Humberto Valenzuela», murmuró Fausto saboreando el nombre como si fuera un veneno amargo. «Conozco a este parásito, un chapulín que se alimenta de la pobreza de mi gente». La ira de Fausto era palpable, irradiaba de él como el calor de un horno. En su código retorcido pero firme, robarle a una madre soltera era una blasfemia. «Señora Clara», dijo Fausto, mirándola a los ojos con una intensidad que la hizo estremecer, «le prometo por mi Madre Santa que está en el cielo, que hoy mismo, antes de que caiga el sol, usted va a tener luz en su casa, y ese dinero robado va a regresar a su bolsa, con intereses, muchos intereses». El convoy abandonó la colonia quemando llanta con una agresividad renovada, levantando una nube de polvo que cubrió la calle como una promesa de tormenta. Fausto tomó el radio encriptado de su chaleco y llamó a su puntero principal, apodado el Cerebro. «Cerebro, ubícame al tal Humberto Valenzuela, alias el Beto. Lo quiero para ayer, cabrón». La respuesta fue casi inmediata. «Jefe, ya lo tengo en la mira. El celular del Beto está pingueando en tiempo real en el restaurante de mariscos Los Arcos, en la zona dorada. Está gastándose la lana en whisky etiqueta azul y banda en vivo». Fausto sonrió con la mueca de un tiburón que huele sangre. «Perfecto, Cerebro. Dile a los muchachos que preparen los fierros largos, pero no lo quiero frío. Lo quiero vivo, respirando y suplicando. Vamos a darle un susto que se va a arrepentir del día en que nació». Mientras cruzaban la ciudad, Fausto pensaba en la mirada de Mateo. El contraste brutal entre la miseria del niño y la opulencia del estafador le recordaba su propio pasado. Él también conoció el hambre. Reforzó su determinación de hacer justicia. Llegaron al restaurante Los Arcos, un lugar ostentoso con valet parking, fuentes de cantera y música de banda en vivo que se escuchaba hasta la calle. Fausto no esperó al valet. Condujo su Ducati directamente hasta la entrada principal, subiéndola a la banqueta de mármol. Sus 3 camionetas Suburban bloquearon la calle completa, creando un perímetro de seguridad instantáneo. Los guardias de seguridad privada intentaron acercarse, pero al ver bajar a 12 hombres con equipo táctico y fusiles de asalto, retrocedieron pálidos y levantando las manos. Entendieron que su sueldo mínimo no valía una bala en la cabeza. «Buenas tardes. Sigan comiendo. La cuenta corre por la casa. Nadie se mueva y nadie saque celulares», gritó Fausto al entrar al salón, su voz resonando con una autoridad que silenció la música de golpe. Los comensales adinerados se congelaron en sus sillas. El pánico flotaba en el aire como una niebla tóxica. Fausto caminó entre las mesas buscando a su presa.
Y allí estaba, en la mejor mesa del rincón, Humberto Valenzuela, el Beto, un tipo gordo, sudoroso, con camisa de seda desabotonada y cadenas de oro, rodeado de botellas de whisky caro y platos de mariscos. Reía a carcajadas con la boca llena. Cuando el Beto levantó la vista y vio a Fausto parado frente a él, la risa se le murió en la garganta. Se puso pálido como un papel, reconociendo al instante la figura imponente del comandante Jaguar. Fausto agarró una silla y se sentó a horcajadas frente a él. «Fíjate, Beto, que ando buscando un gestor de confianza», dijo con una falsa amabilidad más aterradora que cualquier grito. Sacó el recibo arrugado de su bolsillo. «Pero me dicen que tus tarifas son especiales, 5,000 pesos por un trámite gratis. ¿Necesitas tanta lana para tus camisas de seda, cabrón?» Los escoltas del Beto intentaron llevar las manos a sus cinturas. Antes de que pudieran moverse, el ruso ya tenía los cañones de su rifle en sus nucas. «Ni respiren, muñecas», susurró. La voz de Fausto se convirtió en un rugido que hizo temblar el lugar. «¿Te sientes muy chingón robándole a los pobres?» De un movimiento violento, agarró a el Beto por el cuello y lo levantó como a un muñeco de trapo. Lo estrelló boca abajo contra la mesa, destrozando platos, botellas y comida en un estruendo de cristal roto. «Ahora vas a devolver hasta el último centavo, gordo», gritó Fausto. «Y tú mismo te vas a subir al poste a conectar esa luz». Arrastraron al estafador fuera del restaurante ante la mirada atónita de todos. El Beto lloraba y suplicaba piedad, orinándose en sus pantalones de marca. Era el ejemplo sangrante de lo que les pasaba a quienes rompían el código del Jaguar. El convoy arrancó de nuevo, llevando a un Beto que lloraba y suplicaba piedad en la parte trasera. La victoria parecía fácil, pero nunca lo es en este negocio. Mientras regresaban a toda velocidad hacia la colonia para cumplir la promesa, el radio de Fausto sonó con una alerta urgente del cerebro. «Jefe, código rojo. Los chapulines saben que tenemos a su lavador de dinero. Vienen convoyes pesados a interceptarlos en el periférico sur. Quieren recuperar al gordo o matarlos a todos para que no hable». Fausto miró por el retrovisor las luces lejanas. Una serpiente luminosa que se acercaba con rapidez. La misión de justicia social acababa de convertirse en una guerra abierta de cárteles. «¿Creen que nos pueden asustar con sus juguetes?», dijo Fausto por la radio a sus hombres, con una calma espeluznante, cargando su rifle. «Hoy Mateo tendrá luz, aunque tengamos que iluminar Guadalajara a balazos para lograrlo. Aceleren y formen la cuña de combate. La justicia callejera tiene un precio, y hoy vamos a pagarlo con plomo». El enfrentamiento estalló en el periférico sur. Los convoyes blindados de los chapulines se acercaban como serpientes luminosas en el retrovisor. El tráfico de la tarde, ajeno a la guerra, se convirtió en un peligroso telón de fondo. El primer disparo impactó contra el blindaje de Fausto, una declaración de guerra que desató el infierno. Una lluvia de plomo calibre 50 comenzó a desgarrar la carrocería y el asfalto. Mateo, aterrorizado, se escondió en el suelo de la camioneta, temblando sin control. «¡Jefe! ¡Nos están destrozando!», gritó el ruso por la radio. «¡Un Barrett le dio al eje!». Fausto, con una calma espeluznante, ordenó una maniobra suicida. «Tlacuache, frena y gira ahora», rugió. La Suburban derrapó 180 grados en medio de la autopista, quedando de frente a sus perseguidores como un animal acorralado. El fuego concentrado de Fausto y sus hombres perforó el motor del monstruo líder. El vehículo enemigo, envuelto en llamas, perdió el control y se volcó espectacularmente. Creó una barrera de fuego y metal que bloqueó el paso al resto del convoy. «¡Acelera!», gritó Fausto, mientras huían de la carnicería. Habían ganado unos minutos, pero sabían que esto era solo el primer asalto de una noche muy larga.
Mientras el convoy se alejaba del caos del periférico, adentrándose en las calles que llevaban a la casa de Mateo, Fausto sacó su teléfono satelital. Marcó un número que solo usaba en emergencias extremas, el de el ingeniero en la CFE. Inge, necesito un favor de los tuyos, y lo necesito ahorita. Quiero un apagón general en el sector norte, Colonia Santa Fe y alrededores. Dame oscuridad total en 10 minutos. Colgó sin esperar respuesta. Al llegar a la colonia, ordenó desplegar el perímetro defensivo, convirtiendo la humilde cuadra en una fortaleza. «Bájenlo», ordenó. 2 sicarios arrastraron a El Beto y lo tiraron al suelo. Fausto le puso la bota en el pecho. «¿Ves ese poste, gordo? Tienes 5 minutos para subir y conectar esa luz, o mis amigos en los techos te van a usar de piñata». Mientras el estafador trepaba aterrorizado, toda la colonia se sumió en una oscuridad absoluta. Un golpe maestro. Fausto y sus hombres, ahora equipados con visores nocturnos, eran los depredadores. A lo lejos, el rugido de múltiples motores anunció la llegada de un convoy aún más grande. Los chapulines venían con todo el poder para arrasar la zona. Las primeras ráfagas de los atacantes fueron a ciegas, sus balas trazadoras cortando la noche como garras de neón en busca de fantasmas. Los hombres de Fausto no respondieron. Esperaron, depredadores pacientes observando a través del filtro verde de sus visores nocturnos, dejando que los vehículos enemigos se adentraran en la zona de muerte que habían preparado. Cuando la camioneta líder llegó a la altura de la casa de Mateo, Fausto dio la orden. Fuego. El ruso, desde la esquina, abrió fuego con la ametralladora ligera, barriendo la calle con una tormenta de plomo que destrozó blindajes y carne. Al mismo tiempo, los tiradores en los techos eliminaban conductores y artilleros con precisión quirúrgica. El caos fue total. Una granada explotó bajo una camioneta rival, volcándola y bloqueando el avance del resto del convoy con una barricada de metal ardiente. Fausto se movía entre las sombras como un espectro, neutralizando a 2 flanqueadores que intentaban colarse por un callejón. En medio del estruendo, El Beto gritó desde el poste: «¡Ya está! ¡Ya conecté! ¡Bájenme!». Fausto miró hacia arriba. «Cerebro, dame luz solo en esta cuadra». «Ahora», ordenó por el radio. Segundos después, la bombilla solitaria en el porche de Mateo se encendió, un faro en medio de la carnicería. El efecto fue demoledor. Los enemigos, acostumbrados a la oscuridad, quedaron repentinamente expuestos, blancos perfectos. La resistencia de los chapulines se quebró, huyendo en una desbandada caótica mientras dejaban atrás a sus muertos y su honor en el polvo. El silencio regresó a la calle, solo roto por los gemidos de los heridos y el crepitar de un vehículo incendiado. Fausto caminó hacia la puerta de la casa. «Doña Clara, Mateo, ya pueden salir». La puerta se abrió y salieron madre e hijo, parpadeando ante la luz y la escena de guerra. Clara miró el foco encendido y luego a Fausto y se echó a llorar, esta vez de alivio. «Tenemos luz», susurró, como si fuera un milagro. Mateo corrió y abrazó la pierna de Fausto. «Usted es como Batman, jefe». Los espantó a todos. Fausto le revolvió el pelo al niño, un nudo en la garganta. Hizo una seña a el ruso, quien trajo la caja fuerte del Beto. «Ábrela», le ordenó. Con manos temblorosas la abrió, revelando fajos de billetes y joyas. Fausto tomó un fajo grueso, mucho más de los 5,000 pesos originales, y se lo entregó a Clara. «Esto es lo suyo, señora, y un poco más por las molestias y el susto». Luego, se dirigió a los vecinos que se asomaban tímidamente. «Oigan todos, este dinero es de ustedes, vengan por lo que les debe esta rata». La gente, incrédula al principio, se acercó mientras sus hombres repartían el botín, convirtiéndose en Robin Hoods modernos. «¿Y tú?», le dijo a El Beto.
Te quedas aquí. Vas a trabajar gratis para esta gente, hasta que yo diga que tu deuda está saldada. Fausto subió a su moto, mirando a Mateo por última vez. Estudia, mi hijo. No quieras ser como yo. El convoy se alejó lentamente, desapareciendo en la noche, dejando atrás una calle iluminada y una promesa cumplida. Mientras el convoy se retiraba, el teléfono de Fausto sonó con una alerta del cerebro. Su voz era puro hielo. Jefe, tenemos un problema a nivel estado. En la refriega del periférico, una bala perdida alcanzó a un civil. No era un civil cualquiera, era el hijo del gobernador. Los chapulines lo tenían secuestrado, y ahora el chico está herido de gravedad. Fausto sintió un escalofrío que ninguna batalla le había provocado. La victoria se transformó en una sentencia de muerte. Si el joven moría, el gobierno desataría una cacería implacable contra ellos. Si vivía y hablaba, la verdad podría ser un arma de doble filo. Fausto entendió que huir era inútil. Debía controlar la crisis antes de que ésta lo consumiera. Cerebro, ubica el hospital, ordenó con una calma aterradora. Señores, cambio de planes. Vamos a hacer una visita. No vamos a rescatarlo por buena gente, sino para tener la única pieza que puede salvarnos el pellejo. Esta noche, nosotros controlamos la historia. Fausto y 2 de sus hombres se infiltraron en el hospital vestidos de civiles. El caos de un hospital público, con su olor a antiséptico y miedo, era la cobertura perfecta. Acercándose a una enfermera agotada, Fausto sonsacó la información clave con una mentira bien elaborada. El herido estaba en el quirófano 2, segundo piso, y fuertemente custodiado. Subieron por las escaleras de servicio, moviéndose como sombras. Los 2 sicarios que vigilaban la puerta del quirófano fueron eliminados con una eficiencia brutal y silenciosa, sin un solo disparo. Fausto empujó la puerta. Dentro, el hijo del gobernador agonizaba, su vida escapando en cada latido débil del monitor. «Está perdiendo demasiada sangre», gritó el cirujano. «Necesitamos, o negativo, ya o no sobrevive». La tensión era palpable. Entonces, en un acto que desafiaba toda lógica criminal, Fausto se remangó la chamarra. «Yo soy O negativo», dijo, su voz resonando con una autoridad helada. «Conéctenme. Este muchacho no se muere hoy». Era una jugada estratégica y demencial. El lobo ofreciendo su propia sangre para salvar al cordero, no por piedad, sino para controlar el tablero de juego. «Jefe, estamos fritos», susurró el grillo mirando por la ventana. «Hay tanquetas afuera, francotiradores en los edificios de enfrente. No hay salida». Fausto, debilitándose por la extracción de sangre, miró al muchacho en la mesa. Sus colores estaban volviendo. Iba a vivir. Fausto sonrió débilmente. Sacó su teléfono y marcó el número privado del gobernador, sabiendo que la llamada sería rastreada. «Gobernador, habla el jaguar», dijo con voz seca. «No cuelgue. Estoy con su hijo. Está vivo, y le acabo de dar 1 litro de mi sangre para salvarlo». Los que lo secuestraron y le dispararon fueron los chapulines, sus socios corruptos. Ahora tiene 2 opciones. O manda a sus perros a matarnos a todos, incluyendo a su hijo en el fuego cruzado, o me deja salir. Usted decide. Colgó. Atrapado entre la presión mediática y el amor de padre, el gobernador cedió. «Déjenlo pasar». La orden crepitó por los radios. «El jaguar tiene salvoconducto temporal». Fausto y sus hombres salieron del quirófano, empujando la camilla como un escudo humano. Cruzaron el lobby, un pasillo de acero y odio entre soldados que no podían disparar. Afuera, Fausto entregó al joven a los paramédicos tácticos con una advertencia helada. Luego, sin mirar atrás, se desvaneció en la oscuridad. Sabía que la tregua era frágil, un simple respiro antes de que la cacería se reanudara con más furia.
El convoy de Fausto se alejaba del hospital, una serpiente de metal herido deslizándose por la noche. Pero la tregua duró lo que un suspiro en el infierno. La voz del cerebro crepitó en el radio, helada y urgente. «Jefe, nos vendieron. Tengo 8 camionetas sin placas pisándonos los talones. Son los chapulines». El gobernador les dio luz verde para terminar el trabajo sucio en las zonas muertas. La traición era tan clara y cortante como un trozo de vidrio en la garganta. Fausto no maldijo. Su ira era una brasa fría que alimentaba el motor de su mente táctica. «Llévanos a los túneles del drenaje profundo», ordenó con una calma letal. «Vamos a llevar esta guerra a las entrañas de la ciudad». El ingreso fue un acto de violencia pura. La Suburban Leader reventó una reja de mantenimiento oxidada y descendió por una rampa empinada hacia la oscuridad total. El eco de los motores retumbó en el espacio claustrofóbico. Un rugido de bestias atrapadas en una catacumba de concreto. Detrás, las luces de los perseguidores aparecieron como los ojos de una jauría de lobos, confirmando el inicio de una cacería brutal en el laberinto subterráneo, donde solo los más aptos sobrevivirían. La persecución en los túneles fue una pesadilla de alta velocidad y metal retorcido. Fausto desplegó su estrategia con astucia, ordenando soltar una estela de aceite y abrojos para ralentizar a los chapulines. La primera camioneta enemiga patinó como un animal herido sobre hielo, estrellándose brutalmente y creando un obstáculo de fuego y chatarra. En una bifurcación del laberinto subterráneo, dividió a sus perseguidores con una frialdad quirúrgica. Con la señal de Fausto, el grillo detonó el 4 que habían plantado como una contingencia mortal. Una explosión sorda retumbó en las entrañas de la tierra, derrumbando una sección del túnel y sepultando a la mitad del convoy enemigo bajo toneladas de concreto. Fausto y los suyos emergieron kilómetros más adelante, sus camionetas destrozadas, humo saliendo de los motores, pero victoriosos. 2 días después, en la colonia Santa Fe, la luz brillaba con fuerza en la casa de Mateo. Su madre recibió los documentos de propiedad y un fondo educativo que garantizaba el futuro de su hijo. En la plaza, un Beto visiblemente cambiado trabajaba para la comunidad, su arrogancia reemplazada por el sudor del trabajo forzado. Lejos de todo, en la sierra, Fausto reflexionaba sobre su papel. Era un villano para muchos, pero un equilibrio necesario para los olvidados. La leyenda del jaguar continuaba, rodando con el rugido de su motor hacia la próxima injusticia, una fuerza imparable, brutal y extrañamente justa.